Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de las psicocápsulas. Yo soy Carlos López y el día de hoy tenemos la psicocápsula número 7, que se titula Las neuronas espejo y la empatía. Comenzamos. Pues vamos a comenzar con esta psicocápsula. Se denominan neuronas espejo a cierta clase de neuronas que se activan cuando un individuo ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo, especialmente un congénere. De alguna forma, las neuronas reflejan el comportamiento de uno hacia el otro, como si el observador estuviera realizando dicha acción. De allí su nombre de espejo. Tales neuronas han sido observadas directamente en especies primates. Las aves han mostrado tener comportamientos imitativos, pero podemos decir que en el ser humano la actividad consiste en que las neuronas reflejo o espejo se han encontrado en la corteza premotora y en el área suplementaria premotora, así como la corteza del área de Broca y en la corteza inferior parietal. En las neurociencias se supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas sobre todo a la vida social, tales como la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, así como la imitación y el aprendizaje. De aquí pues que algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década del siglo XX. El descubrimiento de las neuronas espejo fue por una mera casualidad. Todo empezó en el año de 1996 cuando el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti registró la actividad de una clase de neurona en el cerebro de un macaco mientras estudiaba otros tipos de neuronas, concretamente aquellas que se dedicaban al control de los movimientos de las manos. En esos estudios se determinó que estas neuronas no únicamente se encendían cuando el animal realizaba una acción, sino que también lo hacían cuando observaba a otro animal haciendo esta misma actividad. En específico, este animalito estaba comiéndose un banano y al verlo, su similar empezó a activarse esas neuronas como si estuviese él comiendo el banano. ¿Dónde se encuentran estas neuronas espejo? Las neuronas espejo se encuentran en la corteza premotora y en el lóbulo parietal. ¿Qué características tienen las neuronas espejo? Pues en primer lugar, participan en el desarrollo y en el proceso de la empatía. Además que este descubrimiento ayudó a entender aspectos importantes de este concepto, ampliando su significado. También codifican las acciones que el propio sujeto realiza cuando observa a otros. Tienen relación en el proceso de aprendizaje. En este punto se encuentra la imitación, como les decía, el aprendizaje mediante la observación. Y pues nosotros los seres humanos somos seres de imitación y aprendizaje por imitación. Comprendemos también de esta forma el sentimiento del otro. Al ver, por ejemplo, que alguien se lastima y esa posición corporal o esas expresiones faciales del otro hacen que nosotros comprendamos el dolor que está sintiendo. De alguna manera, el cerebro propio lo siente. Entonces, también se ha descubierto que gracias a estas neuronas espejo se ha desarrollado el lenguaje o las formas de comunicación y la interacción social. Cuando nosotros empezamos a hablar, es la madre o la tutora quien nos enseña estas expresiones faciales y a repetir ciertas palabras muy breves, y eso hace que el aprendizaje se vaya al top. Ejemplos de las neuronas espejo. Al contemplar a alguien bostezar y bostezar casi inmediatamente después, nosotros lo hacemos de una forma refleja. Al pasar de un estado de ánimo a otro, también dependiendo del contexto, si una persona está triste y se junta con un grupo de personas que están alegres, es probable que el estado de ánimo de esta persona sea también alegre y se comunique de alguna forma el cerebro con estas neuronas espejo. Lo contrario también puede suceder, que pasan de un estado alegre a un estado más afligido o triste al relacionarse con este tipo de personas. Aprendemos también a jugar un deporte imitando movimientos de los otros jugadores. Cuando observamos a alguien subir las escaleras, las neuronas motoras que corresponden a dichos movimientos en nuestro cerebro se activan. Y como les decía, cuando tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, al sentir esta empatía, por ejemplo, alguien que está pasando un mal momento, en ese momento podemos de alguna forma sentir esa empatía a través de las neuronas espejo y nos sentimos parte de su dolor. Y esto de alguna forma nos ayudó a sobrevivir como especie. Las emociones y la empatía nos ayudaron a sobrevivir como especie. Es interesante también saber que
todos los publicistas y mercadólogos de alguna forma presentían o intuían esto antes de conocer, por ejemplo, las neurociencias, y de alguna manera todo lo que observamos en los comerciales, de alguna forma el cerebro lo interpreta como si lo estuviésemos realizando nosotros. Y también hay una discusión muy grande entre que si la pornografía provoca esta adicción por las neuronas espejo. Se ha comprobado de alguna forma que sí es cierto. Las neuronas espejo pues fueron descubiertas, como les dije, accidentalmente por Rizzolatti y su equipo, lo que implica que en nuestra observación de un cuerpo ajeno hace que en nuestra mente como observadores percibamos esta situación como si la estuviésemos realizando nosotros. El cerebro no discrimina lo real de lo imaginario. Para el cerebro estamos realizando esa acción que vemos. Entonces, quien está viendo pornografía no está mirando sexo, sino que su cerebro lo está interpretando como estoy teniendo sexo o estoy teniendo esta intimidad. Al menos así lo registra el cerebro, ¿no? En un estudio realizado por Cambridge, la doctora Valerie Boone comparó las reacciones cerebrales de un grupo de hombres adictos a la pornografía con otro grupo que no padecía esta dependencia. El resultado fue que el grupo sano se excitó viendo las imágenes, pero el grupo adicto tuvo una excitación 2 veces superior. Esto supone que la adicción a la pornografía es en el mismo nivel que una adicción al alcohol u otras drogas psicoactivas. De alguna forma, los riesgos que podría conllevar esto pues es que los videos porno pues presentan imágenes de alguna forma ficticias, pero que el cerebro las entiende como reales. Se presentan técnicas o posturas, situaciones sexuales en las que corresponden a prácticas comunes, pero es uno de los riesgos en el uso intensivo de esta práctica de observar la pornografía, es que muchos de los espectadores dejan de sentir excitación sexual en situaciones reales o comunes, ¿no? Y en el sentido de pareja, pues se les hace más difícil llegar como a esta excitación. El cerebro demanda estímulos más intensos para el brote del deseo sexual, y con esto se crea un hueco hacia el erotismo o hacia el previo del acto físico y sexual, lo cual hace decrecer, ¿no? En algunos solamente se busca el acto sin todo el previo, ¿no? Y hoy en día que con la proliferación de las redes sociales y de esta imagen del otro digital, donde suele haber una menos frecuencia de estar de forma presencial en uno con el otro, hace que todo esto se prolifere y crezca, ¿no? Suele suceder que en un principio pues pueda decidir una pareja ver pornografía, pero con el tiempo se puede convertir en una práctica más constante que en algunos casos puede ayudar a la excitación. Sin embargo, para en el opuesto, los que viven en un estado solitario y que sienten alguna forma de depresión, se esconden de alguna forma tras estas realidades virtuales. Esta fue la psicocápsula número 7, espero les haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Carlos López Psicoanalista, y me pueden encontrar en Instagram como carlos.lopez.psicólogo. Chao.